Bienvenido a la casa del Padre, donde todos podemos descansar en sus brazos, donde todo peso, toda carga es quitada de nuestras espaldas. Yo sé que ya el Señor ha empezado a obrar en tu vida y en tu corazón. Si alguien vino cargado, si alguien vino afligido, si alguien vino con alguna preocupación, esta es la noche donde a través de la adoración vamos a ser desatados y liberados para empezar nuestro año de la gran cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que vamos a compartir. Quiero que en esta noche ponga su manito en su corazón. Y sabes, algo que Dios volvió a confirmar en mi vida fue que, como dice su palabra, aquel que tenga hambre, venga a mí, dice el Señor. Aquel que tenga sed, venga a mí. Y sabes, nuevamente el Señor me hizo recordar de que Él es el alimento que solo puede fortalecer al hombre. Y si tenemos hambre por Jesús, Él va a venir a nuestro corazón. Si tenemos sed, Él quiere entrar aquí, quiere estar en nuestro corazón, y todo lo demás va a ser desatado, liberado. Todas esas cargas van a ser quitadas a través de Jesús, en el nombre suyo. Amén. Así que diga conmigo: Señor Jesús, hoy abro mi corazón para ser alimentado por ti. Hoy, Señor, mi hambre es por ti, mi sed es por ti, Espíritu Santo. Hoy anhelo beber de los ríos del Espíritu. Hoy, Señor, te pido ese maná espiritual que tú tienes para mi vida. Fortaleza mía es tu palabra, Señor. Castillo mío es tu palabra, Señor. Roca fuerte es tu palabra, Señor. Ayúdame a entender la revelación de tu palabra. Dile: Espíritu Santo, estoy dispuesta a hacer tu voluntad. Solo quiero oír, porque hoy sé que tú has abierto mis oídos espirituales y sabré lo que tú me estás hablando, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Bueno, hoy, para los que están apuntando, creo que ya no es para los que están apuntando, esto es, toda la iglesia ha trabajado en crear un recurso, una declaración, que por ahí vi unas libretitas. La gran cosecha está por ahí. ¿Alguien me puede traer una libreta, por favor? Quiero decirles algo antes de comenzar. ¿Me traen una libreta? Esa libreta va a significar mucho para nosotros, porque creo que tenemos que ser gente que apunta, gente que escribe, porque la palabra es el fundamento fuerte para nosotros. Dígale al que está al lado suyo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso fue lo que dijo Jesús. Jesús se encontró en muchas tentaciones, pero todas las venció. ¿Y sabes por qué las venció? Porque estaba parado en la palabra. Por eso las venció. Dígale al que está al lado suyo: ¿sabes por qué Jesús venció toda tentación aquí en la tierra? Porque estaba parado en la palabra del Padre, del Papá Dios. Y sabes, toda palabra, dice la Escritura, que es inspirada por el Espíritu Santo. Así que, y la palabra es el manual para que nosotros podamos ser alimentados, sostenidos, curados. Completamente todo está en la palabra de Dios para tu vida y para mi vida. Es impresionante el poder que tiene la palabra de Dios. Y lo tremendo es que hoy estaba orando y declarábamos con el pastor, como dice la palabra, cielo y tierra va a pasar, todos los afanes de este mundo van a pasar, pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Una vez más fuerte: pero la palabra de Dios para siempre. Todo va a pasar, todo va a pasar. La moda va a pasar,
Los tiempos se están poniendo cada vez totalmente diferente. ¿Sabes? Hoy que este año que estuve en Bogotá, retorné después del año 2020. Había sido la última vez que había ido, pero en 4 años me di cuenta los cambios, aún los cambios climáticos. Y no solamente se los está viviendo aquí, sino que es un azote tan fuerte en Sudamérica, como la atmósfera se siente, cerros incendiados, y veíamos ese cerro ardiéndose y impotencia total. La ciudad llena del humo, del incendio, la contaminación. Y uno dice: Señor, todo cambia, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y me encanta esta libreta que han creado los equipos de creativo, porque creo que esto nos tiene que acompañar todo este gran comienzo, donde tú siempre mirarás esta etapa y dirás: este es el año de mi gran cosecha. Y para Oasis es el año de la recompensa, porque el 2024 todo lo que hemos sembrado cosecharemos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Diga amén. Así que quiero darle el título de esta palabra. Si ya tienen su libreta, amén. Si no, luego las puede adquirir, porque vamos a estar trabajando en esos hábitos de apuntar. Y sabes, he titulado este tema: corazón de adorador antes que predicador. Diga conmigo: debo tener un corazón de adorador antes que de un predicador. Antes que predicar. Y sabes, quizás alguien dice: yo no soy un predicador, o yo no aspiro a ser un predicador. Pero quiero decirte algo: todos somos predicadores en algún lugar. Hay predicadores en la casa de Dios, aquellos que han sido llamados como sacerdotes para ministrar la palabra. Y hay también papás que tienen una familia, que han sido llamados a predicarle a su familia. Amén. Somos predicadores aún en nuestro trabajo. Son predicadores los jóvenes en sus institutos. Son predicadores los que van a la universidad, porque su vida es el reflejo de la predicación y el testimonio que están dando. Por eso me encantó, porque el Señor está preparando nuestro corazón. Y si algo en lo que empezó Dios a hablar a mi vida fue tener un corazón de adorador. ¿Sabes? Dios está levantando a los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad en el mundo entero. Dice la Escritura que todo lo que es de la carne retiñe y uno lo detecta, porque Dios no puede ser burlado. Pero cuando es del Espíritu, también los de seres espirituales que tienen comunión con Dios lo detectan. ¿Y sabes qué es lo que Dios está levantando? Adoradores. Nos hemos encontrado con unos adoradores tremendos en el camino. Y para nosotros ese es el mensaje que tenemos que darte como iglesia, de que tenemos que volver a una adoración genuina. Los tiempos son difíciles, la tierra está gimiendo. ¿Y sabes cómo va a ser saciada, liberada, regada la tierra? A través de corazones que atraen la gloria de Dios que toque la tierra. A través de la adoración. Porque cuando hay adoración, hay presencia de Dios. Diga conmigo: cuando hay adoración, hay presencia de Dios. Y no solo eso es en un lugar, sino que cuando nosotros adoramos a Dios con nuestro corazón, hay presencia en tu propia vida. Mira qué beneficioso es volvernos a Dios en adoración. Porque la presencia de Dios, del Dios mismo, entrará y llenará todo tu ser. Dice en Ezequiel capítulo 22 versículo 30. Dice la Escritura: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Mire cómo empieza este versículo.
y busqué entre ellos hombre, vamos a dejar el vallado, y que se pusiese, vamos a dejar la brecha para luego, delante de mí. ¿Qué era lo que Dios estaba buscando primero? Hombre que se pusiese delante de Él. Y el primer punto que vamos a aprender es qué es lo que Dios busca primero. Dice en su palabra: y busqué hombre que se pusiese delante de mí. ¿Qué es lo que Dios está buscando, querida iglesia? ¿Qué está buscando? Hombre que se ponga delante de Él. Diga conmigo: Dios está buscando hombres que se pongan delante de Él. Dice: busqué hombre que se pusiese delante de mí. Y sabes, es lo que estamos careciendo muchas veces, de no ponernos delante de Dios primeramente. Y el adorador es aquel que pone su vida primero delante de Dios. Dios está buscando un pueblo en España que se ponga delante de Él primero. Nosotros vimos pastores. Este año fue tremendo para nosotros porque tuvimos la oportunidad de hablar, y son perlas que te van desatando porque tú estás orando, porque le estás diciendo a Dios: háblame, y Dios va afirmando. Y oía un testimonio de un pastor y él decía: mi obediencia es total a Dios. Pero cuando empezamos a conversar acerca de la obediencia, nos dimos cuenta que para ser obediente tenemos que ponernos delante de Dios primero. Nadie puede ser obediente si está lejos de Dios. El que obedece su palabra es porque se pone delante de Dios primero. Debemos ir primero a Él. Oasis. Él es nuestro Dios. Él es el que nos está dando la oportunidad de ser parte de su obra en España. ¿Sabes qué privilegiado? Y nos sentíamos como que íbamos caminando con el pastor por una calle. Los chicos se habían quedado en el entrenamiento y la gente miraba a España. Llevábamos unas sudaderas que se encendían de lejos, imposible perdernos nosotros. Son lindas. Mucha gente se enamoró en Colombia de esas camisetas, de esas sudaderas. Aún nos encontramos un señor que pedía en la calle y empezó a ver las sudaderas. O sea, eso alumbraba como los del equipo El Ganar cuando salen a la calle. Y íbamos con el pastor y decimos: wow, qué tremendo, qué privilegio ser parte de la iglesia en tierra extranjera. Somos extranjeros, no hemos nacido en esta tierra, pero a Dios le plació contar con tu vida y tu familia para que seas parte del avivamiento de esta nación bendita que el Señor está restaurando para la gloria suya. Y vamos caminando con el pastor, viendo todo, que hay que correr en las calles para poder cruzar al otro sitio, viendo y diciendo: Señor, no merecíamos lo que nos has dado. ¿Qué hicimos para ser parte de tu corazón? Y decíamos: Señor, si nuestra vida era un desastre, pero nos has llamado a bendecir una nación que no es la nuestra. No merecíamos, Señor. Ayúdanos a decirle al pueblo de Oasis que es un privilegio ser parte del cuerpo de Cristo en tierras lejanas. ¿Sabes lo que hay en Oasis?
Hay muchos Abrahames que han sido elegidos y arrancados de su tierra y de su parentela, que han tenido que dejar los mangos, la panela, han tenido que dejar muchas cosas, porque el Señor los eligió para que estén aquí, porque en esta nación es donde Él quiere hacerse famoso a través de tu testimonio. Por eso Él dice, primero a Él debemos ir. Dice, busqué hombre que se pusiere delante de mí, dice el Señor. Hoy yo le pregunto a la iglesia, ¿tú estás dispuesto a agarrar esta oportunidad que Dios te está dando? ¿Sabes cuál va a ser el gran comienzo? Ponernos primeramente todos los días delante de Dios, porque Él está buscando gente, una iglesia que lo busque y lo adore con todo su corazón primero a Él. Ya para completar fue que en la última plenaria el Señor nos habló y nos dijo, no simplemente es una oración repetitiva, es que ustedes adoren antes que salga el sol. Y nos hemos determinado, porque hay una lucha, que muchos intercesores, muchos están dormidos y se levantan solo para correr al afán. Pero este es el tiempo y la oportunidad que Dios nos dice: levántense antes que salga el sol. Busqué hombre entre ellos que se ponga delante de mí. ¿Sabes qué va a pasar si nosotros cogemos lo que Dios está hablando? Él nos va a enseñar en el secreto cómo vamos a enfrentar nuestro día. Y si Él nos aconseja primero, estoy segura que tendremos éxito en todo lo que hagamos, y con todo lo que venga, Dios nos dará la victoria. Hay una historia en la Biblia que dice en Lucas capítulo 10 versículo 39, cuando estaba Jesús visitando la familia de Lázaro. Ahí estaban sus dos hermanas. Pero algo nos enseña aquí el Señor. Jesús llegó, ellos querían atender a Jesús. Jesús siempre será bienvenido en las familias. Aquel que le abre la puerta de su corazón, Él entrará y cenará con él. ¿Sí o no? Así dice la palabra. Y dice la escritura, su hermana María se sentó a los pies del Señor. Imagínese esa escena, a escuchar sus enseñanzas. ¿A qué se sentó María? A escuchar las enseñanzas de Jesús. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Diga conmigo: hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparme. Diga conmigo nuevamente: hay una sola cosa por lo que vale preocuparme. ¿Y cuál es esa cosa, como dice la palabra? Y dice Jesús: María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Qué había descubierto María? Que a los pies de Jesús estaban las enseñanzas, estaba la palabra que le iba a dar vida, la palabra que enciende el fuego que se ha estado apagando. La palabra vuelve a avivar esos tiempos de oración y de devocional. María se olvidó del banquete y claramente dice Jesús: Marta, estás afanada.
Y Marta empezó a inquietarse porque vio a María en esa posición. Sabes, quizás hay muchos afanes que te han estado sacando del tiempo con Dios. Quizás no es una persona, quizás es alguna preocupación que ni bien abre los ojos, la preocupación viene a tu mente y quiere distraerte de la posición en la que estaba Marta delante de Jesús. Por eso dice el Señor: busqué a alguien que se pusiera delante de mí. Y esa era María. María es el testimonio para nosotros de no hacer memoria de las distracciones que pueda tener Marta en nuestra vida. ¿Sabes con lo que estamos luchando ahora? Tanto jóvenes como mayores, hay gente que se duerme muy tarde y está navegando en las redes y no duerme. ¿Sabe qué pasa después de las 12? Usted tiene un gran riesgo, un peligro al que se está exponiendo, que usted se encuentre con algunas cosas que lo vayan a distraer y se conviertan en su Marta. Y quizá esa circunstancia no va a ser solo un día, porque si usted le dio clic, eso va a volver a recordarle lo que a usted le gusta. Pero nosotros tenemos que tomar nuestra preocupación debe ser estar a los pies de Jesús, porque todo lo que tú recibas de Él, nadie te lo podrá quitar. Di: todo lo que yo reciba de Jesús, nadie me lo podrá quitar. Tú te puedes enfrentar a diferentes pruebas en tu vida, pero si está la palabra de Dios en tu corazón, nadie te la podrá quitar, porque vas a resistir, porque la palabra te va a defender, la palabra te va a hacer vallado, la palabra va a hacer que el enemigo huya delante de la presencia de Dios a través de su palabra. Esa es la mejor parte que había descubierto María y que nadie se la podía quitar. Querida iglesia, a usted le puede faltar quizás ahora cosas. Quizás usted está orando por un milagro, por la salvación de algún familiar. Quiero decirle en esta noche, como le dijo Jesús, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse, dijo Jesús. Hay una sola cosa por la que vale preocuparse, querida iglesia. Hay una sola cosa por la que vale preocuparse en estos tiempos, y es tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Es atraer la gloria de Dios sobre la asignación que el Señor nos ha entregado. No vale la pena preocuparse ahora por cosas que van a perecer. Es el tiempo de preocuparnos por las cosas que no perecen, y es tener a Jesús asegurado en nuestro corazón para tener salvación en el nombre de Jesús. Hay una cosa simplemente, dijo Jesús, y esta mujer la había descubierto. ¿Cuántos han descubierto en el secreto la condición de María? La condición de María, porque todo aquel que se humille delante de Dios será exaltado y recompensado en el público, dice la palabra. Porque todo lo que busquen en secreto, orando a tu Padre que te oye en secreto, Él lo sacará en público en el momento oportuno. Verás el respaldo y la respuesta y la recompensa de parte de Dios, porque te has vuelto como María, un hombre y una mujer que primero se presenta delante de Dios antes que delante de los hombres. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Porque así será Oasis en Alicante, una iglesia que se presenta primero delante del Dios Todopoderoso, porque Él está buscando su iglesia. 2, diga conmigo: debo buscar ser como Jesús. Dice la Escritura que cada uno somos hechura de Dios. ¿Qué más dice? Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si usted mira al de al lado suyo, es hechura de Dios.
obra de las manos del gran alfarero. Pero dice la Escritura, no simplemente es reconocer y aceptar que somos hechura de Dios, sino que debemos buscar ser como Jesús en nuestro corazón. ¿Cuánto lo están entendiendo? Usted es hechura de Dios. Dios lo hizo en el vientre de su madre, pero no simplemente Dios hizo una persona, sino que Él quiere que nosotros lo imitemos a Él. Esa es la diferencia del creyente consagrado, separado para Dios. Creyentes pueden haber muchos. Muchos dirán: yo soy creyente, pero no son imitadores de Jesús. ¿A quién estamos imitando nosotros en nuestra vida? ¿Quién es la inspiración de nuestra vida? ¿Quién es el que nos inspira cada día? ¿Sabes? Si cumplimos el primer paso, tendremos la inspiración correcta, porque Él va a inspirarnos a ser cada día mejores en el nombre de Jesús. Debo imitarlo a Él, y para ello debo conocerlo a través de la adoración. ¿Cómo yo me vuelvo un imitador de Jesús? A través de la adoración. Porque cuando buscamos a Dios nos rendimos. Cuando buscamos a Dios, esta cerviz que dice la Escritura, que muchas veces es así, tan dura, que resiste. Hay muchos que nos hemos olvidado de dónde Dios nos arrancó. ¿Sabe qué triste es? Que con una gran oportunidad que Dios nos da de cambiar nuestra historia, quedarnos resistentes así, cuando deberíamos estar más agradecidos con Dios por la oportunidad de restitución, de restauración y de milagros que Él está haciendo en nuestra vida. Dios nos ha dado a cada uno una oportunidad, pero esa oportunidad tiene un intercambio, y es que nosotros nos convirtamos en imitadores de Jesús. Eso es lo que tiene que hacer el creyente. Debemos buscar parecernos más a Cristo cada día. Que en nuestra casa, nuestra familia, sepa que somos discípulos de Jesús, y que Él es nuestra inspiración, y que Él es nuestra guía. Él es al quien nosotros estamos siguiendo, Jesucristo, el Hijo de Dios. El apóstol Pablo dijo, 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sabes? Luego se convirtió el apóstol Pablo en uno de los mayores apóstoles, pero él está diciendo, él les decía a sus discípulos: imítenme a mí, así como yo estoy imitando a Jesús. ¿Qué debemos imitar? ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Queridos jóvenes, querida iglesia, este no es el tiempo para imitar a la gente que no le teme a Dios. Hay gente que se pone creyentes a imitar a los que no tienen temor de Dios. Gente que está incitando a que lo imiten, a hacer payasadas, cosas indiscretas, lenguaje indiscreto, actitud indiscreta. Este no es el tiempo para que nosotros estemos perdiendo el tiempo siguiendo a alguien que no sea Jesús. Es el tiempo oasis de ser radicales y de poner nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, aquel que entregó su vida por nosotros. Porque nadie estaría dispuesto a entregar su vida por ti. Todos muchas veces en algún momento de nuestra vida podemos prometer algunas cosas, pero el único que fue capaz de entregarse por ti y por mí fue Jesucristo. Y por esa razón debemos imitarlo a Él, porque a través de su sacrificio nosotros tenemos la oportunidad de brillar y de tener una vida totalmente diferente para la gloria de Dios. Necesitamos ser revestidos de Él para iniciar el pastorado. Diga conmigo: necesito ser revestido de Jesús para iniciar mi pastorado.
Por eso hemos titulado el corazón, hay que tener un corazón de adorador antes que de pastor. Y eso fue tremendo porque muchos estamos llamados a ser líderes de célula, líderes de un lugar, líderes de cons, de ujieres, de comunicación, de cafetería. Pero antes de ser un líder y un pastor, debemos tener un corazón de adorador. Antes debemos tener ese corazón en el nombre de Jesús. Antes de poner las bases en nuestra familia para aquellos que se van a casar este año, debemos tener un corazón de adorador. Porque cuando adoramos a Dios, entonces nosotros recibimos las coordenadas, la dirección, el amor que necesitamos, las palabras que necesitamos para edificar dentro de nuestra propia casa. ¿Y qué vamos a cosechar? Lo que estamos sembrando, ¿sí o no? Dice, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. No vamos a poder coger la cosecha al de la izquierda o la cosecha al de la derecha. Tú necesitas trabajar por tu cosecha. Tú necesitas consagrarte por tu cosecha. Quizás algunos han sembrado, pero el pecado ha venido a contaminar como la cizaña tu sembradío. Quizás ha venido el pecado y se ha levantado cizaña en medio de tu campo y estás tardando en cosechar. Pero esta es la noche de decirle, Señor, dame un corazón de adorador para yo ser el pastor que va a cosechar en mi casa, porque toda mi casa conocerá la verdad. Doblarán sus rodillas y confesarán que Jesucristo es el Salvador en tu nombre, Jesús. Queremos ver salvación en nuestra familia. Pastores con corazón de adorador. Hay de todo en este mundo, pero todo lo que el hombre sembrare cosechará. No podremos cosechar lo que no estamos cuidando. ¿Y qué debemos cuidar, querida iglesia? Nuestra relación con Dios primeramente. 3. La adoración me lleva a estar en la voluntad de Dios. Diga conmigo, la adoración me lleva a estar en la voluntad de Dios. Cuando adoras, caen argumentos de tu vida. Cuando adoras, recibes sanidad. Cuando adoras, hay vigor para tus huesos y tu espíritu. Cuando adoramos, estamos soltando toda carga, toda preocupación, todo afán, que era lo que estaba haciendo María. Cuando adoramos a Dios, sentimos al Espíritu Santo y Él viene con poder y fuego, pudre todo yugo y rompe toda esclavitud que había en nuestra vida, y nos paramos listos para pararnos en la brecha. Dice el versículo en el que iniciamos: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Cuando adoramos, entonces podremos tener la capacidad de Dios, el poder y el respaldo de Dios para pararnos en la brecha e interceder y pedir misericordia por la tierra y por cada petición que Dios está poniendo en el corazón de los adoradores. Por eso dice el Señor: y busqué para que intercedieran a favor de la tierra y yo no la destruyese. ¿Dónde empieza para hacer la labor de Ezequiel 22:30? Primero la adoración,
para luego estar parados en la brecha, defendiendo, edificando y levantando una gran nación de adoradores en medio de esta nación de España, donde el Señor nos ha puesto, no para que estemos distraídos, no para que estemos mirando para la izquierda y la derecha. Dios nos ha dado la oportunidad de ser sus adoradores, que tu familia sea una casa de adoración, que en tu familia se levante un sacerdocio de adoradores. Qué privilegio era eso antiguamente, tener un sacerdocio de adoradores. Qué privilegio veían los padres antiguamente, que sus hijos continuaran con su legado. Qué privilegio nos muestra la Biblia en el Antiguo Testamento. Cómo se preocuparon los patriarcas porque en su casa no dejara de haber un legado, una descendencia apasionada por Cristo y la palabra de Dios. Por eso dijo el Señor: ata las palabras en los cuellos de tus hijos y decláralas, y que mientras caminas declara la palabra, escríbela, haz que la palabra sea reconocida en tus generaciones, dijo el Señor, para que todavía ellos conozcan las maravillas y las proezas que yo he hecho por Israel, dice el Señor. Por eso nosotros tenemos una gran labor, porque somos los pastores del lugar donde Dios nos ha puesto, y nuestra primera iglesia es nuestra casa. El Señor te dice: hoy quiero volver contigo y que tú vuelvas a mí primero, para que hagas vallado y puedas levantarte en la intercesión y vuelvas a recuperar lo que el diablo había querido robar. Vuelvas a la oración en fuego, vuelvas a una adoración en el Espíritu, no una oración monótona, no una oración repetitiva, sino una oración, intercesión de un corazón que adora y que ama a Dios con todo su ser en este año. Eso es lo que veremos si nosotros nos determinamos a hacerlo para la gloria de Dios. Corazón de adorador. Cuando adoras, tus enemigos se disipan. Y Daniel es el ejemplo para nosotros de ser un joven que determinó ser un adorador. No necesitamos ser adultos para convertirnos en un adorador, porque aún los niños se pueden convertir en adoradores en espíritu y en verdad, embestidos por el poder del Espíritu Santo. Daniel provocó que sus enemigos nunca le pusieran un dedo en su cabeza. ¿Y por qué? Porque él era un adorador. Y me quebrantaba pensando, porque Dios habló muy fuerte a mi corazón acerca de la adoración. David, el joven que adoraba con su propio instrumento. Qué privilegio los que saben tocar un instrumento. Qué privilegio. Qué privilegio los que supieron aprovechar una oportunidad. Qué privilegio. ¿Sabes qué es el instrumento para un adorador? Es su arma. Porque David tenía su arma y era su arpa. Cuando él tocaba su arpa en adoración, yo me imagino un joven en el campo sin luces, sin personas. Su público eran las ovejas. Y él empezaba a adorar. Querido Oasis, nos tiene que gustar adorar sin público y en el secreto. Tenemos que volver a esos lugares antes de que salga el sol y adorarle a Él. David se levantaba y cogía su arpa, y cada melodía era la expresión de su corazón. Dios me hablaba y me decía: eso es adorar. Porque el verdadero adorador nace en el secreto, cuando nadie lo está viendo. Y cuando sale al público, el respaldo de Dios está sobre él. Y eso pasaba con David.
que aún cuando el rey que lo perseguía a él para matarlo estaba endemoniado, no podía dormir, ese hombre mandó a llamar a David. Y sabes, cuando empezaba David a tocar su instrumento, ese hombre se relajaba. Eso es lo que Jesús está buscando en España. Adoradores que con su instrumento atraigan el reino a esta nación, y a través de nuestra adoración podamos miles y miles encontrarnos con Jesús. Que miles de españoles se encuentren con Jesús y digan: no sé lo que siento. Digan: no entiendo lo que me está pasando. Y digan: no entiendo por qué estoy libre de la tristeza, de la depresión. Y mirarán solo la adoración. Adoradores que toman su instrumento, adoradores que le adoran al Señor aunque no tengan instrumento. Levantan sus voces y le cantan al Señor como ángeles aquí en la tierra. Adoradores que han entendido que nos estamos preparando aquí porque un día el Señor nos llamará a su presencia. ¿Y qué vamos a hacer allá? Allá ya no habrá trabajo, allá ya no habrá dolor ni preocupación. Allá habrá adoración 24 y 24 y 24 horas. Nuestra vida, nuestro espíritu estará adorando al Creador. Pero debemos empezar aquí a entender lo que es la adoración. Tremendo. David, por eso, cuando se enfrentó al Goliat, un hombre tan grande, y él era, dice, finito, pequeñito, él empezó a ver la dificultad, pero él dijo: yo sé a quién estoy adorando. Yo conocí al Dios que cuando toco mi arpa y lo adoro, Él me libró del oso y del león. Dios le dio las fuerzas del búfalo y no fue presa de ninguna bestia salvaje. Eso fue lo que sucedió con Daniel. Nadie intentaron pillarle alguna tacha y se inventaron cosas en contra de él. Pero ¿sabes cuál era el secreto de Daniel? Que 3 veces al día él adoraba al Señor en cualquier lugar donde él se encontraba. Él doblaba sus rodillas y oraba a Dios y adoraba. Y muchas veces la adoración es más que una música. Son palabras de gratitud, de expresión. Cuánto amas a Dios y cuán agradecido te sientes por todas las oportunidades que Él te está dando. La adoración. Cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, adorando, estamos listos para ser vallados y hacer oración a favor de cualquier necesidad. Y con esto voy terminando. Sabes, había un gigante, como dice la palabra, que de mañana y de noche salía y se mofaba, como dicen aquí en España, del pueblo de Dios. Y salía y decía así: que venga alguien de entre de ustedes y se enfrente a mí. Y él daba y decía: si ese alguien me gana, entonces nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo gano a ese rival que ustedes me envíen, entonces ustedes se convertirán en nuestros esclavos y nuestros siervos. Y así salía a humillar a la iglesia de Dios. El Goliat salía y los humillaba, y todos empezaban a temblar y decían: nadie se puede enfrentar a ese hombre, es muy grande, tiene su espada, tiene todo su armamento. Pero cuando apareció David con un morralcito y sus piedritas y su onda, lo miró y dijo: cuando apareció ese adorador en medio del escuadrón del ejército de Dios, salió un joven, tan jovencito, y dijo: ¿pero qué se cree este incircunciso?
para que humille al pueblo de Dios. ¿Sabes por qué él se expresó así de Goliat? Porque él era un adorador, porque él había conocido a Dios en el secreto. Él había aprendido a adorar delante de sus ovejas que él estaba cuidando. Él había aprendido a adorar cuando nadie lo estaba viendo, y Dios le dio el honor de derribar a Goliat. Dios derribó a Goliat a través de su vida de David, y todos conocieron al Dios de David, aquel que exalta, aquel que lo busca y lo adora en secreto. El Señor exaltó en público a David y hizo grande su nombre para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Quiero que te pongas de pie, vamos a orar. He orado para que el Señor nos hable a nuestro corazón y podamos ser creyentes con un corazón de adoración. ¿Sabes qué va a hacer eso? Va a traer tu familia a los pies de Jesús. Aún tu familia que está en Sudamérica llegarán solos a la casa del Padre. Llegarán solos porque el Señor está moviendo la tierra y está llamando a su fruto. Porque es el año de la gran cosecha, donde mucho fruto llegará. Y si tú le crees que en medio de esa recogida va a venir tu familia, así lo va a hacer el Señor, en la fe que estás poniendo en Él. Yo sigo creyendo por ver familias completas en este lugar. Sigo creyendo porque así como el Señor está defendiendo a los adoradores en el mundo entero, así mismo Dios lo va a hacer en esta casa, en el nombre de Jesús. Di conmigo: solo a Cristo. Quiero conocerte, Jesús. Quiero amarte, Dios. Dame aquí. Anhélalo a Él con todo tu corazón.